Muy bien, buenas tardes. Vamos a avanzar con el siguiente tema importante para toda esta evangelización de la selva, que es la fundación del convento de Ocopa. Vamos a, como otras veces, a aprovechar una pequeña presentación de PowerPoint para que sea más fácil de seguir. Muy bien, entonces, la fecha que tenemos que acordarnos, 1725. El convento de Ocopa ha sido cuna de la cultura peruana, porque ya vamos a ver que no solo han estado por la zona de la selva, sino que se han extendido por todo el Perú, por Ecuador y por el norte también de Chile. Por eso se llama cuna de la cultura peruana, aunque ahora mucha gente no tenga la mayor idea de lo que es el convento de Santa Rosa de Ocopa. Cuna también de santos misioneros, mártires, más de 70 religiosos y más de 300 laicos bautizados ya cristianos que dieron su vida por la extensión del Evangelio. En una familia, en un negocio familiar, también sucede una congregación religiosa. Tiene una primera etapa en la que hay un fervor, normalmente hay un número grande de vocaciones, pero esos aventones no duran mucho tiempo, unas veces más, otras veces menos. Tarde o temprano llega un momento en el que aumenta la cantidad de gente y normalmente cuando aumenta el número de gente baja la calidad, la intensidad de la vivencia religiosa, del trabajo, de lo que sea. Con las congregaciones religiosas, con las misiones en América, sucede también algo parecido. La mayoría de las congregaciones, las 4 principales congregaciones que inician la evangelización en América, se van a replegar más en los grandes conventos, en los grandes colegios, incluso después universidades, y desde ahí van a ser pequeñas misiones, pero su presencia no va a ser significativa en las misiones orientales, en todo lo que llamamos la zona de la selva, de tal manera que los franciscanos prácticamente se van a quedar en solitario en este trabajo. En 1708, después de una experiencia ya en Centroamérica, es enviado al Perú el padre Francisco de San José, un jesuita español, con la idea de fundar un colegio de propaganda fide. ¿Qué quiere decir propaganda fide? Está escrito en latín, son colegios para la propagación de la fe. ¿La diferencia cuál es? Que no es un convento religioso en el que yo estoy queriendo fortalecer mi congregación religiosa, digamos, sino que aquí, desde una congregación religiosa, como son los franciscanos, lo que se quiere, la finalidad principal es la propagación de la fe. Son conventos, son colegios para formar ya sacerdotes o hermanos legos que ya han hecho sus votos, ya son religiosos y han tenido su formación de religioso, ahora para fortalecer y fomentar una formación eminentemente y exclusiva misionera, en la que les van a enseñar desde cocinar, sembrar, hacer herramientas, hacer caminos, hacer mapas, aprender las lenguas y las culturas indígenas. Es una preparación exclusivamente dirigida hacia las misiones. Y esos sacerdotes que se preparan ahí van a trabajar solo en la zona de misiones. La mayoría o van a morir ahí o van a salir después cuando ya son ancianos, cuando son mayores o simplemente cuando se enferman. Entonces, con esta intención, porque ya antes en Centroamérica había trabajado en algo de esto, es enviado al Perú el padre Francisco de San José. Como dice el dicho, las cosas de palacio van despacio y demoró bastante en conseguir. En 1725, la provincia de los 12 apóstoles, que era la provincia franciscana que existía en el Perú, le ofrece varios lugares. Elige Santa Rosa de Ocopa, veremos después algún mapita, algunas fotos, porque el lugar es muy apropiado. Se llamó la puerta natural de entrada a las misiones de la montaña. Una cosa es cuando el colegio se funda y otra cosa es cuando salen todos los documentos que lo aprueban. Los documentos por los que lo aprueba la corona, los documentos por los que lo aprueba la Santa Sede. Por eso digo, las cosas de palacio van despacio. Pero la fecha en la que se inicia es en 1725, cerca de Jauja y cerca también de Huancayo, aunque en esa época era más importante Jauja que Huancayo, aunque el ciudad de los huancayos, así es la historia. Pero bueno,
En 1732 llegan refuerzos de España, en concreto 12 sacerdotes y 2 hermanos legos. Hermanos legos son franciscanos, son religiosos, tienen sus votos, pero no son sacerdotes. Entonces, digamos, tiene una atención más a fortalecer y apoyar la cuestión material para que los sacerdotes puedan dedicarse más a su misión evangelizadora. No se incorporan a la provincia franciscana de los 12 apóstoles, sino que se incorporan directamente a este colegio misionero. Algunos habrá después, como decía antes, que por los años, por la salud, por la enfermedad o por lo que sea, se regresen nuevamente a sus conventos de origen, a España o a otros que vendrán después también de Alemania. Recordemos que el imperio en aquella época español de Carlos V comprende España, parte de Italia, parte de lo que ahora es básicamente alemán. Por eso también van a venir misioneros de esos lugares franciscanos. Es un poquito a lo que más nos estamos centrando en el tema de hoy, porque también al final son los que se van a quedar prácticamente solos. Las misiones de Huánuco, Tarma y Jauja dependían del convento franciscano de Lima, y ahora, una vez que se funda este nuevo colegio, pasan, ellos son los que se van a encargar de las misiones de Huánuco, Tarma y Jauja, con lo cual vemos que se va extendiendo el territorio de misión encargado a este colegio. En kilómetros cuadrados es una auténtica barbaridad. El padre Francisco de San José fallece en el 1736, 2 años antes, ya con 80 años, se había retirado, ya no era el superior del convento de Santa Rosa de Ocopa, pero de él es esta idea de buscar un lugar apropiado desde el que, ahora vamos a ver un mapa, desde el que fácilmente se ingrese a las misiones de la montaña, como llamaban en aquella época, y donde tenga una formación específicamente misionera. Porque claro, a veces que sucedía que puede haber muy buena voluntad, pero si yo no sé las lenguas, las culturas, las costumbres que tiene esa gente, entro como un elefante en una cacharrería y las cosas salen bastante mal. Aún así, vamos a ver que hubo problemas y dificultades porque son 2 culturas completamente distintas. La finalidad específica de este convento de Ocopa es, a ver que me quito un poco del medio, ahí está, preparar a los misioneros para sus funciones pastorales propias. En este caso, la función pastoral propia es la función misionera. Les preparaban con el estudio de las lenguas, que eran muchas, de tal manera que normalmente intentaban focalizarse en una determinada zona, porque estamos hablando de casi un centenar de lenguas distintas. La geografía, no había mapas. Vamos a ver que los primeros mapas los van a ser los misioneros. No había caminos. Vamos a ver que los caminos, las entradas, bien sea por tierra, bien sea por río, los que estudian arriesgando su vida, si el río es navegable o no es navegable, van a ser los misioneros. Y sobre todo, como son misioneros, un sentido espiritual profundo de la vida religiosa, un amor fuerte a Jesucristo, que es el que les lleva a conocer, a darlo a conocer a los demás. En ese sentido sigue siendo actual para todos nosotros. En la medida que nosotros conozcamos a Jesucristo como una persona viva, que toca y cambia mi vida cada día, lo llevaré con espontaneidad, pasión y alegría a los demás. La austeridad de vida, ¿por qué era importante? Pues porque las condiciones de vida eran muy, muy difíciles. Si ahora es difícil el trabajo en la selva, en aquella época era mucho más, porque ahora es pesado ir por una carretera con un 4x4, con la espalda maltratada, pero es que lo que hoy hacemos en 2 o 3 horas, ellos lo hacían en 2 o 3 días y a veces en semanas, porque tenían que abrir el camino, se perdían, por aquí no, por aquí sí, con el chafle, con el machete, la cosa era bastante más compleja de lo que puede ser ahora. Aquí tenemos un mapita, aquí nos ubicamos un poco. Aquí tenemos el convento de Santa Rosa de Ocopa, Huancayo, la carretera central, Jauja, La Oroya, y aquí ya vamos hacia Lima. Aquí está Tarma. Muy bien, entonces aquí está el convento de Santa Rosa de Ocopa. Por aquí ingresamos. Bajando por Andamarca, veíamos el otro día también el mapa, hacia Satipo, Masamari, San Martín de Pangoa, Puerto Ocopa. De aquí por el río Tambo,
Por aquí subimos por el río N, río Tambo, llegamos a Atalaya, aquí se junta con el Urubamba que viene del Cusco y forman ya el río Ucayali. Por esa zona ingresaban, claro, son un montón de kilómetros, en el mapa todo se ve muy bonito. Por aquí pueden ingresar también a Pichanaki, o bien por aquí ingresaban por Uchugamba o por Monobamba, Vito, San Ramón, La Merced. San Ramón y La Merced no existían todavía en aquella época. Sí aparecen Quimiri, Nijandaris, etcétera, etcétera, que son pueblitos que todavía mantienen ese nombre. Y por aquí entraban ya a lo que era el famoso Cerro de la Sal. Por aquí saliendo Oxapampa, Quillazú, más arriba ya está Posuso, y por ahí daban la vuelta y llegaban también a Huánuco. Aquí está Cerro de Pasco, Junín, de tal manera que desde aquí iban saliendo todos estos sitios. Después esto se extenderá mucho más, porque por aquí irán subiendo mucho más arriba. Recordemos que por aquí arriba estaban las pampas de Sacramento, de lo que hablaremos hoy, más encima de Posuso, y cosas así, lo que ahora se llama así. Y aquí está Oventeni, y toda esta parte de aquí, que hablaremos también, que es una gran zona, hasta ahora está bastante abandonada, en todos los sentidos de la palabra, no solo eclesiástico, sino también civil, es el Gran Pajonal, donde se fundarán bastantes pueblos de misión. ¿Ya? Bueno, esta es la ubicación del convento de Ocopa. Vemos algunas fotos. Aquí tenemos el convento de Ocopa. Es un pequeño valle comparado con las extensiones de alrededor, pero está todavía en la zona de sierra. Aquí vemos desde arriba. Esto ha ido creciendo con el tiempo. Aquí tenemos la cúpula, este es el convento antiguo y estos son esto de acá es el cementerio y los 3 claustros, ¿ya? Los nombres de los claustros, bueno, pues nos da igual. Después ya en la página les he puesto 2 videos de YouTube sobre el convento de Ocopa, que están bastante bien. Uno es de la provincia franciscana de San Francisco Solano, que son los responsables ahora, y el otro es uno bastante más antiguito, se ve peor, pero también tiene información interesante. Y luego aparte en internet encuentran otros ya más turísticos explicando las cosas. Este es el convento original, esto es un convento anterior de los franciscanos, repito, de la provincia de los 12 apóstoles. Los franciscanos en todo el mundo, igual que las otras congregaciones, se distribuyen en provincias. ¿Por qué? Porque no puedes manejar una congregación que está repartida por todo el mundo. Entonces tiene una organización, como puede ser la organización civil, en la que hay un provincial. Bueno, pues la provincia que estaba en el Perú era la provincia de los 12 apóstoles. Después, en el 1907, se va a desmembrar, porque hay muchos franciscanos, la provincia de San Francisco Solano. Son las 2 provincias franciscanas que existen en la actualidad en el Perú. Bueno, entonces está ese convento antiguo y después se tuvo que ir agrandando porque vamos a ver que llegó a tener hasta 300 personas viviendo en el convento. Y luego tiene un montón de salas, no solo para el estudio, la capilla para rezar, tiene un museo y tiene su propia zapatería, su fragua para hacer sus zapatos, o sea, de ahí salía todo. Sus cuadras para tener su ganado, etcétera, etcétera. Era una pequeña ciudad. Esta es la fachada del actual convento de Ocopa. Esta es la iglesia. Aquí a la izquierda está lo que es el convento antiguo. Aquí a la derecha, por ahí, se ingresa al cementerio. Por aquí es por donde entran las visitas de los turistas, ya se entra por ahí a ver los distintos museos. Y aquí en la iglesia, una iglesia está muy bonita, está la tumba del padre Pío Sarobe, que está abierto el proceso de beatificación, está el famoso órgano del convento de Ocopa, donde se daban muchos conciertos. Bueno, vamos un poquito a ver cómo se iba desenvolviendo el trabajo. Una de las fechas importantes en la historia de la evangelización de América, de la historia del Perú, y en concreto de la historia de la selva más todavía, es la expulsión de los jesuitas. Por motivos políticos, por motivos de poder, no vamos a darle más vueltas, en el 1767 son expulsados los jesuitas del Perú. Si recordamos de los 2 temas anteriores, del tema anterior principalmente,
en el norte de la selva es donde trabajaban los jesuitas. Desde Quito, lo que ahora es Ecuador, bajaban a la selva norte. La selva central y parte de la selva sur era atendida por los franciscanos. Una vez que son expulsados los jesuitas, se intenta que esa diócesis de Maynas, el obispo se va a encargar, un obispo franciscano precisamente, tiene un pequeño clero diocesano y se intenta que eso funcione autónomo, pero se ve que no están preparados para una cosa tan compleja. Y se va a encargar también a los franciscanos de Ocopa. De tal manera que van a atender todo el oriente peruano durante siglo y medio prácticamente, hasta el 1900, donde se crean las prefecturas apostólicas, que ya veremos más adelante que es donde se va distribuyendo un poquito en prefecturas apostólicas toda la zona de la selva, recordemos 2/3 de toda la extensión del Perú. Muy bien. ¿Qué sucede? Pues lógicamente al extender el territorio de misión del convento de Ocopa, dentro de todo el oriente peruano, la zona de Ecuador, lo que decía, toda esa parte de Quito, por ahí, la zona del norte de Chile, las misiones de Chiloé, claro, llegado el momento que no dan abasto. No dan abasto y la principal consecuencia es que no tienen suficiente número de misioneros para tan extenso territorio. La historia tiene sus curiosidades y por eso decimos que Dios escribe derecho con renglones torcidos, y la rebelión de Juan Santos Atahualpa lo que va a permitir es que se abandone toda esta parte de la selva central y esos franciscanos que estaban abocados a esta parte ahora se desparramen hacia el norte del Perú y hacia el sur del Perú. Pero la sensación que siempre van a tener es que la cama es muy grande y la frazada es muy chica, que esto no da de sí. Por eso el trabajo de esta gente es para quitarse el sombrero. Cantidad de personal que han tenido, bueno, pues entre el 1725, que es cuando se funda oficialmente, propiamente desde el 32 es cuando empieza a haber gente, hasta el 1907, en que pasa a la provincia franciscana nueva de San Francisco Solano. En el convento de Ocopa ha habido 313 sacerdotes, 153 hermanos, ya decíamos antes, son religiosos de pleno derecho, con todos los votos, pero no son sacerdotes. Y después de la independencia del Perú, se va a convertir también en colegio. Va a tener también 120 estudiantes franciscanos. Hasta ese momento solo iban sacerdotes, ya ordenados, a recibir una formación específicamente misionera. Es lo propio y específico del convento de Ocopa, y esa es la genialidad, tener gente bien preparada para este trabajo. Y aún así vamos a ver que las dificultades son muchas. De tal manera que este convento de Ocopa se ha convertido en un centro de atracción turística y científica. Cuando empiezan a construir las carreteras de toda la zona de la selva del Perú, los ingenieros, ¿a dónde van? Al convento de Ocopa, a buscar los informes de los misioneros, las descripciones, los mapas, para basarse a eso, porque no había otra cosa más que los misioneros habían hecho. Claro, cuando dicen, es que el Estado ha apoyado a los misioneros, no, espera, es que es al revés. Al Estado le salía mucho más barato que los frailes le hagan los mapas que pagar un equipo de 20, 30, 40, 50 topógrafos, ingenieros que arriesguen su vida y se vayan a la selva a hacer los mapas. Mientras que los franciscanos no le pedían ni la décima parte de lo que necesitaban. Entonces, la biblioteca tiene más de 40.000 libros, a pesar de todo lo que le han robado y le han quemado después de la independencia del Perú. Y es un acopio de cultura peruana en cuanto a mapas, descripciones de la flora de la selva. Los primeros que han hecho descripciones de la flora de la selva han sido los frailes. La fauna, los animales, la geografía, las comunidades nativas. Después se va a criticar que la Iglesia ha barrido con la cultura, pero resulta que los primeros que hicieron descripciones sobre la cultura de los distintos pueblos indígenas fueron los misioneros. Los que hicieron las primeras gramáticas fueron los misioneros. Los que hicieron los primeros diccionarios fueron los misioneros. Los que recogieron sus conocimientos y sus costumbres ancestrales, por ejemplo, de
en cuanto a la salud, las plantas, la forma de curar, fueron precisamente los misioneros. Por eso Ocopa se convierte en un centro cultural espectacular para todo el Perú que la inmensa mayoría desconoce. Sigue abierto para investigadores y sigue yendo gente, van con su permiso, que les acredita como investigadores, porque también van rateros a robar, porque tiene obras de arte, y sigue siendo un centro de esto. Esta es la biblioteca, ¿sí? Esta es la biblioteca antigua, tiene incunables. Incunables son los libros que se han impreso antes de la gramática, perdón, de la imprenta. La imprenta se inventa a fines del siglo XV. Entonces tiene algunos libros anteriores al siglo XV. Y luego, aparte de los libros, la cantidad de manuscritos, de informes que tiene originales. La gente que va a ver los libros se queda con la boca abierta, pero como no ves más. Otra cosa, como digo, ya son los investigadores. ¿Cómo han ido realizando esta evangelización desde el convento de Ocopa? Bueno, por un lado, lo que a nosotros nos interesa un poquito más, la selva central. Ya decíamos que se van a extender por estas dos grandes zonas, lo que ahora sería el vicariato de Requena, las Pampas del Sacramento, hacia arriba de Posuso, Iscosasín, Puerto Bermúdez, de ahí para arriba. Se descubren las Pampas del Sacramento, ya decíamos, se llaman Pampas del Sacramento porque se descubrió justo el día del Corpus Christi, el día del Santísimo Sacramento. Toda la extensa zona de Gran Pajonal, donde van a fundar bastantes misiones, un poquito más abajo, la zona de Pángova, donde se produjo el trágico martirio de los frailes en Sonomor, que cada cierto tiempo, vamos a verlo después con más calma, sucedía. Del 1742 al 1755 aparece la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Todo el trabajo que había hecho de evangelización, de cultura, de civilización, de agricultura, de escuelas, de pueblos formados, más de 30 pueblos, todo eso desaparece, es barrido completamente, cada uno regresa a su sitio. Entonces, bueno, tendrá sus cosas, pero desde el punto de vista de las misiones es un desastre total. El mismo Raimondi lo va a decir, ¿no? Que con la sublevación de Juan Santos Atahualpa, todo lo que se había pensado en Selva Central se vino todo al tacho y volvió otra vez, como decimos vulgarmente, a foja cero. Tiene que abandonar la selva porque Juan Santos Atahualpa lo único que quiere son sacerdotes, pero indígenas, no quiere sacerdotes españoles. Tiene que abandonar la selva central y, como le decía antes, esto les permite, bueno, pues como son pocos, dedicarse a otros sitios más lejanos. Entonces, por Huánuco, van a entrar de Huánuco, recuerden que Huánuco está a la izquierda, van a entrar a Posuso, hacia la derecha, y de Posuso hacia abajo ya no pueden, porque está la invasión de Juan Santos Atahualpa, y se van a ir hacia el norte, hacia las Pampas del Sacramento. Y ahí van a ir fundando varios pueblitos, varias comunidades, etcétera, etcétera. Y de ahí van a llegar incluso a la zona de Ancas, trabajando con todo lo que son pueblos indígenas. En todo ese trabajo, decíamos antes, descubrieron ríos, que el río de alguna manera era en la selva una forma de poder penetrar por el río, abrieron caminos. Por ejemplo, el caso más famoso es el Padre Abad, que trabajó por toda esa zona y descubrió un paso que permitió llegar desde Lima hasta Pucallpa, que es lo que ahora se llama el Boquerón del Padre Abad. Ahí en los apuntes tienen para ir leyendo con un poquito más de calma, porque aquí si no sería un empacho, el padre tal, el padre cual, el padre este, el padre otro, aún en los apuntes es un poco de empacho. Aquí vamos a mencionar simplemente algunos de los más importantes. Otro es el padre Amix, un franciscano también español, que había sido piloto de la Real Armada. ¿Qué quiere decir? Al ser piloto de barcos, sabía de planos, sabía calcular alturas, sabía hacer mapas, sabía de matemáticas, era prácticamente un ingeniero. Entonces, cuando él entra a los franciscanos en España y viene después aquí, todo su saber científico lo pone al servicio, no solo de las misiones, sino al servicio del Perú. Sus mapas hasta ahora se siguen utilizando. Otro gran misionero es el padre Manuel Sobreviela. De hecho, en la época en la que él, esto que estamos hablando, todos han sido provinciales, o superiores, perdón, del convento de Ocopa.
La época del padre Manuel Sobreviela también es la época de mayor esplendor en el convento de Ocopa. Por ejemplo, para esta zona, abre el camino a Morobamba, pasando por Vinto, llegando a San Ramón, es el que funda o refunda Vinto, porque existía ya incluso de antes, pero desde ese momento es cuando ya se mantiene la existencia. En el 1789 intentan entrar por ahí, porque los sasánicas que estaban en esta zona, propiamente de la Merced de San Ramón, no les dejaban entrar por Tarme, por esos otros lugares. En la época del padre Manuel Sobreviela había 85 religiosos en el convento de Ocopa, 103 pueblos, digamos, donde había presencia, pueblos cristianos, había presencia de los franciscanos, y en total unos 31.671 habitantes. Vemos esta precisión, no la tenemos ni nosotros ahora, con todo el INEI y todas las cosas. Es con diferencia el periodo de mayor esplendor para el convento de Ocopa, en cuanto a evangelización, fundación y formación de pueblos, agricultura y ganadería, industria, educación, mapas, gramáticas, diccionarios, nuevos caminos, carreteras, ríos, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Es una época de gran esplendor, donde se trabaja bastante pacíficamente y por una extensión de terreno amplísimo, que es casi todo el Perú, porque no solo vienen a esta parte de la selva, sino que también desde Ocopa les mandaban a hacer misiones, por ejemplo, a Lima y a Trujillo también en concreto. El río Ucayali prácticamente ya es conocido, por dónde entra, por dónde sale, por dónde se puede navegar, por dónde no se puede navegar. Y las rutas de penetración desde Huánuco y desde Ocopa a la selva también ya están perfiladas y se sabe por dónde entrar, por dónde salir, qué épocas del año se puede entrar. Digamos que todo eso se ha conquistado, dicho de alguna manera. Vamos a ver, por ejemplo, algunos de los mapas que hicieron los misioneros. Aquí tenemos el primero, Misión de Mojos, he puesto aquí abajo, porque en el mapa no se ve nada. Misión de Mojos de la Compañía de IHS de Jesús del Perú, 1713. Ahí está Mojos. Pero bueno, no vamos a meternos a ver más cosas. Es un mapa más o menos del Amazonas. Aquí tenemos el mapa del padre Amiz, que decíamos antes, de 1767. Descripción geográfica de las conversiones de nuestro padre San Francisco, pertenecientes al Colegio de Propaganda Fide de Santa Rosa de Ocopa, de los ríos de Sausa, Huánuco, Pususo y Ucayali. La U y la O va a dar muchas vueltas a lo largo de la historia, igual que la E con la I. Corregida según las nuevas observaciones hechas por el padre apostólico Fray José Amiz. Son dos reliquias de mapas primeros, antes de que nadie hiciese nada. Aquí tenemos otro de 1791, del padre Sobreviela. Este es el que se conserva mejor. Aquí tenemos las Pampas del Sacramento. Este mapa está en los apuntes. Se lo he puesto, bueno, más que nada por curiosidad, pero bueno, aquí están las Pampas del Sacramento, ahí está la Gran Pajonal, la Cordillera, y por aquí está Ocopa. Otro mapa de 1780. Mapa de lo interior y menos conocido del río del Perú, origen del caudalosísimo Marañón o Amazonas. Y así lo he puesto simplemente pues, como un ejemplo, y para que sea un poquito más vistoso, el trabajo que se hizo desde este convento de Ocopa. ¿Cómo era la vida diaria? Vamos a ver que más o menos es muy parecido a lo que veíamos en el tema anterior, cuando hablábamos de las reducciones. La idea de las reducciones, de hecho, en primer lugar, es de los franciscanos. Se hacen más famosas las de los jesuitas, pero bueno. Comían con la gente, y comían con lo que la gente les traía. Ellos, digamos, de alguna manera se dedicaban a organizar el pueblo, a enseñar a la gente, y en el pueblo organizaban 7 barrios, de tal manera que cada día un barrio por turno se encargaba de llevar la comida al convento. El convento eran los frailes, eran los huérfanos, las personas que vivían con ellos, enfermos, etcétera, etcétera, porque organizaban también toda la vida de la comunidad. Recordemos que primeras escuelas, primeros hospitales, primeros orfanatos, todo ha sido de los misioneros. Y cuando después vayan apareciendo las misioneras, las religiosas también. De la sierra traían lo necesario. Iban allí con productos de la
selva, básicamente hojas de coca, vendían y con eso traían las cosas para la misa, que era trigo para hacer harina, y con eso hacer las hostias y vino. Luego herramientas que facilitaban mucho el trabajo de la chacra y algunos regalitos con los que de alguna manera tenían contenta a la gente, igual que nosotros seguimos haciendo con los niños. Les haces una fiesta, les haces unos chocolates, pues algo parecido. Participaban, respetando en lo posible las costumbres de la gente en las celebraciones de la fe, todo el pueblo. Los sacerdotes se encargaban del gobierno moral y exigían la participación en la doctrina, en la enseñanza. Esto es de las cosas que va a tener más problemas, esta exigencia en la doctrina. Hablan ellos mismos en sus crónicas que entre los nativos no existía la ambición, ni el robo, ni las peleas. Dicen que el único defecto que había era la embriaguez. Cuando se empezaban a masatear, aquello era una calamidad. Planificaban los trabajos, respetando también las costumbres, o sea, la forma de organizar los trabajos entre varones, mujeres, de una de otra forma, la caza, la pesca, según su forma de hacerlo y sus costumbres, intentaban respetarlo de esa manera para que a ellos les resultase más fácil aceptarlo y no hubiese choques y fricciones con ellos. El convento y cada familia tenían su propia huerta, de tal manera que iban aprendiendo a ser más o menos autosostenibles, su huertita y sus animalitos. Tenían sus metas, igual que existía en el Perú, para la caza y para la pesca diaria y limosna de productos agrícolas, como digo, para las personas más necesitadas que normalmente solían acabar en el convento. Utilizaban también una táctica que era mezclar cristianos viejos, o sea, indígenas que ya llevaban años como nativos, los mezclaban con indígenas que estaban convirtiéndose recién al cristianismo o acababan de bautizarse. De tal manera que los que ya tenían más tiempo iban ayudando y guiando, iban a hacer una especie de padrinazgo real de los recién convertidos. Vamos a entrar en un tema que sorprende, porque claro, lógicamente nosotros como misioneros pintamos lo bueno, no pintamos lo malo. Lo malo después lo pintamos por ahí. ¿Por qué existen esas rebeliones contra los misioneros? Entre el 1637 y el 1767 mataron 6 jesuitas, antes, o sea, estamos hablando hasta que los expulsaron. Después no pudieron matar más porque no había. Y algunos indígenas cristianos en la zona del norte, de Maynas, que es donde estaban los jesuitas. En Selva Central, donde más van a morir. Hay 72 mártires franciscanos, en Ocopa hay un cuadrito así antiguo, con los nombres y los dibujitos de todos los frailes franciscanos, sacerdotes y laicos, y hermanos que murieron. Algunos a flechazos, otros ahogados en el río. Lo curioso es que no ha muerto ninguno por picadura de serpiente. Y 307 laicos, en su mayoría nativos, convertidos al cristianismo, que también fueron martirizados. Entonces la pregunta es el por qué. Bueno, los distintos estudios que se han hecho se dice, no es propiamente un rechazo a la fe cristiana. Como todo en la vida, no hay un solo motivo. Las razones se entremezclan y aparece ahí una especie de lucha de intereses. Los motivos positivos. Los indígenas buscaban de los misioneros protección, veíamos ya el tema pasado, frente a los bandeirantes, los que venían a llevar esclavos, y las herramientas que les traían. También lo habíamos visto ya en el tema anterior. No es lo mismo hacer una chacra con chafles que a mano, prácticamente como quien dice, ¿no? O con hachas de piedra. Ahora bien, los indígenas desconfiaban de los misioneros porque eran extranjeros y muchas veces venían con soldados. Uno de los motivos precisamente por los que los franciscanos quieren fundar las reducciones es para estar ellos, que no haya otro tipo de españoles, que no haya ni siquiera soldados, y mucho menos que no haya comerciantes, porque la mayoría suele ser una sarta de angelitos. Eso ya veremos en otro tema más adelante. Pero siempre hay un recelo frente a ellos. Después, como entre ellos, como en todos los pueblos, la venganza era lo normal, y ellos sabían que ya habían matado a algunos frailes, siempre estaba el temor a que vengan un gran número de españoles, soldados, y hagan venganza de lo que nosotros hemos hecho. Por eso había siempre una cierta desconfianza. Hay otro tema que ahora lo entendemos muy bien, el tema de las epidemias.
gente que vivía en el monte, sin vacunas, sin medicinas, se reunían en un solo pueblo y los que venían de España traían enfermedades de España para las que ellos ya tenían generadas defensas, pero aquí no. Llegaba una epidemia y barría. O sea, un pueblo de 300 habitantes lo puede dejar en 20 o 30. Cuando se habla de 10 mar, quiere decir que dejaba la 10ª parte de lo que vivía. Entonces, claro, en cuanto aparecían estas epidemias, pies para que os quiero, salía todo el mundo por patas. Y tenían miedo a reducirse precisamente por eso, por las epidemias. No había ningún tipo de defensa. Y tampoco sabían exactamente qué hacer. Veíamos ya antes la obligación a la doctrina. Para ellos les resultaba muchas veces tedioso, suponía toda una disciplina a la que ellos no estaban acostumbrados. Si ahora mismo sucede que les cuesta tener una disciplina, ahí era muchísimo más, eso de estar todos los días yendo, o cada 2 días yendo a la iglesia para la... Bueno, pues alguna vez sí, pero tarde o temprano les acababa resultando pesado. Y es una de las dificultades que van a tener. Otro problema, muchas veces el desencadenante es la poligamia de los caciques. El cacique era el jefe, y cuando los misioneros le denunciaban, decían, tú estás viviendo amancebado, lo que tú estás haciendo no está bien. A veces aceptaba, a veces se le usaba el cable y decía, sí, padrecito, sí, padrecito, sí, padrecito. Y cuando se daba la vuelta, a macanazos o a flechazos los mataban. Los que van a nacer ya en los pueblos, 1, 2, 3 generaciones después, y desde niños ya han vivido esta costumbre, a ellos les va a resultar mucho más fácil. El problema es un problema de libertad. Cómo entendemos la libertad y cómo la vivimos. Les resultaba muy difícil renunciar a su libertad de irse cuando les parecía, marcharse cuando les parezca, dormir cuando quieran. Y claro, los franciscanos, con toda la buena voluntad del mundo, los misioneros en general, intentaban ordenar un poquito su vida con su mentalidad europea. Y por último, vamos a ver un poquito sobre Juan Santos Atahualpa, un personaje conflictivo, problemático, del que se han escrito muchas cosas. Nadie sabe exactamente qué ha pasado, nadie sabe dónde ha muerto, ni exactamente tampoco cómo ha muerto. Unos dicen que ha muerto de viejo, entre los indios, otros dicen que lo que cuentan que en una borrachera le mataron a ver si de verdad era inmortal. Precisamente todo ese mito que hay alrededor de él es lo que de alguna manera hizo que tuviese éxito su misión. Tenemos 2 visiones, prácticamente contrapuestas de Juan Santos Atahualpa. Una, revolucionario que buscaba la liberación de los nativos de los Andes y de la selva central y formar un estado independiente de la dominación española. Para otros, los misioneros de la zona, ellos lo han visto como un ambicioso destructor de todo lo que era cultura cristiana, robando, destruyendo, incendiando y matando a todo lo que se oponía a la realización de sus proyectos. Normalmente estos grandes hombres son visionarios, pero normalmente también son aplanadoras. Ellos barren y el que no está de acuerdo con ellos o que se echa a un lado o lo aplastan. Y lógicamente esto fue lo que pasó con los frailes y todo lo que ellos hicieron. Para poder comprenderlo más o menos es importante tener en cuenta el contexto histórico de colonia en el que estamos viviendo y la cosmovisión indígena. Precisamente por la forma en la que él se presenta, va a aparecer como una especie de Mesías. Promete las herramientas de los españoles, pero sin tener que dar nada a cambio, porque los misioneros lo que dabas a cambio era tu tiempo para que te evangelicen, etcétera, etcétera. Prometió los tesoros de los españoles, lo que se dice, tienen oro, tienen plata, tienen cosas, y la libertad. Van a poder hacer lo que a ustedes les parezca, vivir como ustedes quieran, su único dueño voy a ser yo. Y bueno, pues la historia siempre pasa igual. Aceptaron a los españoles por sacudirse a los incas, ahora se quieren sacudir de los españoles, en este caso son los misioneros, y como diría el otro, cambiaron mocos por babas. Pero bueno, se presenta como Apu Inca y como hijo de Dios. Precisamente la muerte misteriosa lo convierte en una especie de Mesías. El Mesías es aquel que ha salido de los nuestros, ha desaparecido, pero va a volver para ofrecernos la libertad y la salvación. Esto es lo que de alguna manera nos ayuda a entender esta figura compleja
y de muchas caras. No hay ni un santo ni un sinvergüenza. De alguna manera hay un poco de todo allí revuelto, y todavía es un tema para seguir estudiando mucho. Pero bueno, ahí nos quedamos un poquito con la figura de Juan Santos Atahualpa. ¿De acuerdo? Con esto cerramos el tema de hoy.